Alerta, alerta los pueblos. No es juego, esto es algo serio. Queremos paz. Nos encontramos aquí en el 25º Foro de Sao Paulo, que se desarrolla en Caracas, Venezuela, entre el 25 y el 28 de julio. Y tenemos en esta oportunidad, en el stand de 4F TV, a dos representantes y miembros del Frente para la Liberación Palestina, el señor Isaac Khoury y Abel Daba. Bienvenido, camarada. Háblenos un poquito de la causa palestina. Seguro no es fácil hablar de la causa palestina, una causa que tiene más que 70 años en pocos tiempos, pero vamos a hacer un resumen. La causa palestina inicialmente es la causa de un pueblo, que fue despatriado de la patria para colonializar nuestra patria, nuestra Palestina, de gente de varios países, de varias naciones, que son los judíos, instalar un estado artificial dentro de Palestina y cambiando el nombre de Palestina a Israel. Ese es el inicio del problema, que Palestina fue ocupada del movimiento sionista internacional, colonializada, y el pueblo palestino despatriado. Hay actualmente más que 7 millones de palestinos fuera de Palestina y otros 7 millones dentro de Palestina, y luchando nosotros con los pueblos árabes para liberar a Palestina y restaurar el nombre de Palestina, porque Palestina fue existiendo de siempre para siempre. Nosotros no reconocemos otro Estado en Palestina, no reconocemos el Estado sionista de Israel en Palestina, porque es un Estado ilegal dentro de Palestina. El pueblo palestino de 1948, de cuando fue instalado este Estado ilegal en Palestina, según una resolución de la ONU, está luchando con todos los medios, especialmente con la lucha armada, porque el Estado sionista de Israel, cuando se instaló en Palestina, fue instalado por ayuda totalmente del imperio británico, del imperialismo internacional, del imperio norteamericano. Es un Estado armado hasta los dientes, con más que 20 bombas nucleares, pero con todo esto sabemos, estas bombas nucleares no van a proteger a un Estado ilegal, una nación falsa, porque no hay ninguna nación que se llama la nación judía o el pueblo judío. En Israel, entre comillas, viven habitantes que vienen de 107 países que forman casi 55 naciones. Entonces, no hay una nación formada, se llama la nación judía o el pueblo judío o el pueblo israelí. Sabemos que este Estado no puede seguir existiendo a las costillas del pueblo palestino y de los pueblos árabes. Actualmente, por la lucha que estamos dando contra este Estado artificial que ocupa toda Palestina, hay más que 7.000 palestinos presos, de ellos mujeres, niños, más que 120 niños menos de 7 años. Hay mujeres palestinas embarazadas que en condiciones muy inhumanas, severa inhumana, hasta mujeres están obligadas a parir sin ninguna ayuda en las cárceles fascistas del Estado sionista de Israel. Con todo esto, no van a quitarnos el derecho de luchar por la liberación de nuestra patria. Palestina es una tierra para algunos sagrada, para nosotros sagrada, no porque sagrada o bendecida de unos dioses o un dios, sagrada porque el pueblo palestino le está bautizando con su sangre para liberarla. Nosotros
queremos decirle al pueblo venezolano, a los pueblos del mundo, que el conflicto nunca y jamás fue un conflicto religioso. Allá no están peleando los cristianos con los musulmanes, con los judíos, no. Estamos peleando contra un movimiento colonialista, un movimiento racista, un movimiento fascista, que es el movimiento sionista internacional, que logró, como dije al principio, con la ayuda internacional imperialista, instalar un Estado ilegal en Palestina. Señor Abel, aprovechando su visita en Caracas, ¿nos podría hablar de un pueblo que está en resistencia, su solidaridad con Venezuela en este momento que está siendo agredida? Quiero agregar algo sobre Palestina nada más. El Estado sionista de Israel fue creado a costilla de un pueblo que fue masacrado, despojado, torturado en 1948. O sea, el Estado de Israel no tiene ningún derecho para existir. Ese territorio de hace más de 10.000 años se llama Palestina y todas las religiones que Dios mandó en el mundo han vivido en paz toda la vida. Acá estamos en solidaridad con el pueblo de Venezuela, con la Revolución Bolivariana de Venezuela. Estamos aquí para apoyar al presidente legítimo y legal de Venezuela, Nicolás Maduro. Estamos en contra de cualquier injerencia sobre Venezuela, estamos contra cualquier intervención militar que atraviese Venezuela. Y estamos contra la guerra mediática contra Venezuela y la lucha sigue. El pueblo palestino y Palestina y Venezuela es una sola lucha y para eso estamos acá, para apoyar a todos los partidos revolucionarios en América Latina, en el mundo, y para decirle a Venezuela que no está sola. Venezuela no está sola. Venezuela triunfará. La revolución bolivariana triunfa cada vez más y cada vez más la jerarquía venezolana se está escapando a Nueva York y a Washington. Muchas gracias.